Hola a todos, arrancamos hoy un nuevo recorrido para adentrarnos en la vida de una figura absolutamente fascinante del siglo de oro español. En una época repleta de grandes pensadores y reformadores, de pronto destaca alguien distinto, un fraile humilde y sencillo, que casi sin hacer ruido se convirtió en un pilar indiscutible de devoción. Hablamos de San Pascual Bailón, al que seguro muchos conocéis como el Serafín de la Eucaristía. Vamos a profundizar en su historia porque de verdad es un testimonio extraordinario de cómo la grandeza espiritual muchas veces surge de los lugares más inesperados y de las tareas más cotidianas. ¿Vamos a ello? Fijaos, su festividad la celebramos el 17 de mayo, pero Pascual Bailón no es solo un nombre más que tachar en el calendario, ostenta el tremendo título de patrono de los congresos y asociaciones eucarísticas. Y lo que hace que su figura atrape tanto es precisamente esa espiritualidad tan profunda, casi angelical diría yo, que mantuvo intacta desde que era un niño en los campos hasta sus últimos días en el convento. Para entender bien toda esta transformación, vamos a dividir su biografía en 5 etapas súper claras. Empezaremos con el pastor de Torrehermosa, pasaremos a su vocación y humildad franciscana, luego veremos su faceta como defensor eucarístico, nos asombraremos con el milagro de Pentecostés y finalmente haremos una breve y muy necesaria reflexión espiritual. Arrancamos con la primera parada, el pastor de Torrehermosa y sus primeros años. La historia de Pascual arranca en la austeridad absoluta del campo español, un entorno que, sin duda, moldeó su carácter y su alma desde el minuto uno. Nació en 1540 en Torrehermosa, en Zaragoza, y curiosamente vio la luz el mismísimo domingo de Pascua de Pentecostés. De ahí viene su nombre, Pascual. Su camino está marcado por momentos clave. Su ingreso en los franciscanos en el 64, una misión peligrosísima a Francia en el 76 y su fallecimiento en Villarreal en el 92. Es una vida que sobre el papel parece breve, sí, pero os aseguro que tiene una intensidad espiritual incalculable. Hay una anécdota de su infancia que es buenísima y muy reveladora. A los 7 años, su familia recibió la visita de un primo franciscano que estaba enfermo. Pues bien, el pequeño Pascual, sintiendo ya esa atracción por la vida religiosa, ni corto ni perezoso cogió el hábito de su primo y se lo plantó delante de todos. Ante las risas y burlas lógicas de sus hermanos, él respondió con una convicción que asusta a esa edad. No importa, más tarde seré fraile. Una certeza que, como veremos, nunca le abandonó. Debido a que su familia era muy humilde, Pascual tuvo que ponerse a trabajar de pastor a los 7 años, un oficio que mantuvo en nada menos que hasta los 24. Y aquí está la clave del asunto. Su santidad no empezó encerrado en un claustro, empezó al aire libre, en el campo. Tenía un sentido de la justicia tan agudo que si por un descuido sus ovejas cruzaban un campo vecino y se comían parte de la cosecha, él cogía su escasísimo salario y pagaba a los dueños por los daños. Una rectitud moral impecable en un chaval que apenas era un pastor. Y durante esas horas interminables de soledad en el campo, su piedad no hacía más que crecer. Buscaba parar con el rebaño en zonas donde pudiera ver a lo lejos el campanario de alguna iglesia. En cuanto escuchaba el repique de campanas anunciando la consagración en la misa, no se lo pensaba 2 veces, se arrodillaba ahí mismo, entre piedras y maleza. Los otros pastores alucinaban al escucharle exclamar: «¡Ahí viene! ¡Allí está!». Tenía una gracia especial que le conectaba de forma brutal con el sacramento, incluso estando a kilómetros de distancia. Pasamos a la segunda etapa, vocación y humildad franciscana, el llamado al claustro. Resulta que tras una aparición del Santísimo Sacramento en Orito mientras pastoreaba, el campo se le quedó pequeño a Pascual para ese llamado inmenso que sentía por dentro. Y ojo, porque su camino hacia el claustro no fue nada fácil, estuvo lleno de decisiones muy radicales. Su amo, Martín García, le había cogido tanto cariño que le propuso adoptarle y dejarle toda su herencia. ¿Y qué hizo Pascual? Rechazó de plano esa riqueza terrenal porque lo único que le importaba era ser fraile. Finalmente ingresó con los franciscanos alcantarinos en 1564. Pero lo que más define cómo era él realmente es que pese a su enorme devoción, se negó en rotundo a que le ordenaran sacerdote. Simple y llanamente no se consideraba digno de semejante honor. Así que, en vez de buscar posiciones de prestigio, abrazó con muchísima alegría las tareas más humildes en todos los conventos por los que pasó. Fue portero, cocinero, mandadero y barrendero. Y lo hacía sin quejarse. Solventaba cualquier roce de la convivencia con un sentido del humor fantástico y muchísima caridad. Dormía acurrucado contra la pared y por las noches se escapaba a la capilla antes que nadie para adorar a la Eucaristía con los brazos en cruz. Nos adentramos en la tercera parte, su faceta como defensor de la Eucaristía y su asombrosa sabiduría infusa. Aquí la historia da un giro espectacular y nos presenta un contraste brutal. Por un lado, tenemos a un fraile lego que a duras penas había aprendido a leer de forma autodidacta preguntando a otros pastores, y por otro, tenemos a un auténtico teólogo eucarístico. Dios le concedió el don de lo que se llama la ciencia infusa.
Es alucinante pensar que nobles y personalidades importantísimas hacían cola para pedirle consejo. Se le consideraba insuperable, literalmente insuperable, cuando hablaba o escribía sobre la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Claro, esta sabiduría tan profunda se puso a prueba en 1576. Le encargaron una misión crítica: llevar una carta urgente al padre general de la Orden en París. Y esto no era coger un tren. Esto implicaba cruzar a pie un territorio francés dominado por los calvinistas, justo en el apogeo de la Reforma protestante que negaba de plano la transustanciación. Os podéis imaginar, fue un viaje lleno de trampas y peligros de muerte para un fraile que además iba caminando con su hábito a la vista de todo el mundo. Pero Pascual no se acobardó en absoluto. Defendió su fe con una valentía tremenda frente a los que le atacaban. Los herejes, al ver que no podían rebatir sus argumentos, que eran brigantes, pasaron directamente a la violencia. Y las secuelas físicas fueron terribles. Fue apedreado brutalmente. Se quedó con una lesión permanente en el hombro que arrastraría el resto de su vida. Y el estrés tan descomunal que sufrió en el viaje le cambió hasta el color del pelo. Volvió a España con la cabeza completamente canosa. Llegamos a la cuarta sección, el milagro de Pentecostés y su tránsito final. Una vida tan espectacularmente ligada a lo divino tenía que tener por fuerza un final extraordinario. Nos situamos en el 17 de mayo de 1592, en Villarreal. De manera providencial volvía a ser domingo de Pentecostés, exactamente la misma fiesta en la que había nacido 52 años atrás. Estando en su lecho de muerte, escuchó la campana que avisaba de la elevación de la Eucaristía en una misa cercana. Sus últimas palabras llenas de alegría fueron: «¡Ah, qué hermoso momento!». Y justo después entregó su alma. Es verdaderamente poético. Pero esperad, porque lo que dejó a todos sin palabras vino al día siguiente. Las crónicas de la época cuentan que durante su misa de Requiem, con el ataúd abierto y la iglesia a rebosar, llegó el momento de la consagración. Pues bien, justo al elevarse la hostia, Pascual abrió los ojos de forma milagrosa, no una, sino 2 veces. Una última mirada de adoración a aquel al que había dedicado absolutamente toda su vida. Increíble. Como es lógico, el impacto de una devoción así, sumado a los milagros, hizo que su veneración corriera como la pólvora. El Papa Alejandro VIII lo canonizó en 1690 y más tarde, en 1897, el Papa León XIII lo declaró oficialmente patrono de las asociaciones y congresos eucarísticos. Un honor gigantesco para aquel pastorcito de ovejas. Y entramos en la quinta y última sección, una reflexión espiritual para quedarnos con su lección. Llegados a este punto, ¿qué nos podemos llevar de la vida de San Pascual hoy en día? Bueno, la primera gran lección es clarísima: la santidad en lo ordinario. Su historia nos grita que no hace falta tener grandes títulos, ni poder, ni una educación de élite para alcanzar una grandeza espiritual tremenda. San Pascual encontraba a Dios mientras barría un pasillo, cocinaba unos pucheros en el convento o cuidaba ovejas. Es un recordatorio buenísimo de que nuestro trabajo diario, sea el que sea, si lo hacemos con amor y devoción, es un camino perfecto hacia lo trascendente. Además, fijémonos en la importancia de tener un centro, un ancla. Igual que Pascual buscaba con la mirada el campanario mientras trabajaba duro en el campo, nosotros también estamos invitados a tener una brújula interior. Hoy en día, con tantas distracciones, tanto ruido y unas rutinas que nos comen vivos, mantener la vista en lo eterno es lo que de verdad le da sentido y propósito a nuestras acciones del día a día. Y por último, la verdadera humildad. Decirle que no a una herencia jugosa o rechazar ser sacerdote porque no te ves digno son actos de un desprendimiento brutal. Al vaciarse de su propio ego y de ambiciones que no llevan a nada, Pascual dejó espacio para llenarse de esa ciencia infusa que dejó mudos a los expertos de su época. Nos enseña que la verdadera grandeza empieza por reconocer lo pequeños que somos. Para cerrar este recorrido, os dejo con una pregunta para que le deis una vuelta en casa. ¿En qué pequeña tarea de la rutina diaria podemos poner exactamente la misma devoción que San Pascual ponía al barrer o al cocinar? Es un reto genial para transformar lo más mundano en algo verdaderamente extraordinario, tal y como nos enseñó este humilde fraile. Hasta aquí nuestra explicación de hoy. Espero que esta inmersión en su historia os haya resultado inspiradora y nos haya hecho reflexionar. ¡Hasta la próxima!